Bueno, continuamos el tema de cosmología ya más con observaciones, que como les contaba un poco, tenemos todos estos modelos del Big Bang que suenan como una historia convincente o tal vez no convincente para algunos, pero pues en últimas tenemos que estar basados en observaciones para poder hacer una contextualización real de lo que es este tipo de modelos, y digamos como para ir más allá de la parte divulgativa, que no es fácil y pues requiere pues bastante tiempo de entrenamiento para uno poder entrar a entender alguna fracción de esto que vamos a contar, pero pues la idea es tener como una visión holística de hacia dónde es que están apuntando las observaciones, o por qué más bien las observaciones apuntan en la dirección de que hubo un Big Bang caliente. Entonces, ¿cuáles son las observaciones claves acá? Entonces hay varias evidencias al respecto de que hubo un origen común para todo el universo. Y eso no es una pequeña cosa, digamos, argumentar algo así, porque el mismo Einstein estaba completamente en desacuerdo con la posibilidad de que el universo fuera, de hecho, no solo, pues no dinámico, sino que estuviera en expansión o que hubiera tenido un origen. O sea, tal vez él se imaginaba algo más parecido a un gas de materia, como cualquier otro, digamos, en un estado estable, en un estado, digamos, estacionario. Pero pues eventualmente llegamos a la conclusión de que tal cosa no es posible. Y pues hay, como les digo, varios puntos importantes que vamos a analizar. Bueno, el primero es la paradoja de Olbers, después la expansión de Hubble, después la nucleosíntesis primordial, después el fondo de radiación de microondas y después el universo primario distante profundo. De casi todos estos temas ya hemos hablado antes. Tal vez el que menos hemos hablado es de la nucleosíntesis, o tal vez para nada hemos hablado de la nucleosíntesis. Pero el resto creo que hemos tocado esos temas de alguna manera u otra. Pero vamos precisamente a agarrarlos de donde los dejamos la última vez, los vamos a traer y los vamos a poner aquí en esta lista de razones por las cuales estamos convencidos de que el universo tuvo un origen común caliente. ¿Sí? O sea, es una sola frase, pero de hecho estoy diciendo muchas cosas ahí. Que tuvo un origen, es una cosa. Tuvo un origen común, o sea, que el origen de todo lo que vemos es el mismo. Y además caliente, o sea, que el universo partió de un estado, eh, digamos, de muchísima radiación, de radiación muy energética, muy densa, digamos, muy densamente distribuida. Entonces, bueno, comencemos. La paradoja de Olbers la planteó, de hecho no la planteó Olbers originalmente, si no estoy mal, la planteó otro personaje. Vengan a ver si encuentro el dato, que justo hasta ahora me acuerdo de este tema. Venga, a ver, lo buscamos aquí en el libro rápidamente. No creo que sea mayor misterio, y si no, pues lo dejamos para después. MN Olbers, digo, 324. No, a ver. No, creo que no lo encontré tan rápido, pero bueno. Bueno. Bueno, Olbers era un astrónomo del siglo XIX, principios del siglo XIX, que estaba muy interesado pues, en el estudio de, por ejemplo, cometas y otros fenómenos transitorios en el cielo. Entonces Olbers planteaba la siguiente cuestión. Digamos, pensemos que en esta época pues, cada vez los catálogos estelares estaban creciendo y creciendo y creciendo. Entonces si nos comenzábamos a imaginar que el resto del universo eran como estrellas, como la nuestra en direcciones infinitas, con tamaño infinito, entonces se plantearía lo siguiente: independientemente de que las estrellas algunas sean más calientes u otras más frías, si yo mirara en cualquier dirección y el universo fuera infinitamente grande, entonces en cualquier dirección yo debería encontrar una estrella, y de esa estrella mínimo me debería llegar un fotón. ¿Sí? Entonces en ese sentido,
si el universo está quieto y es infinito, entonces en cualquier línea de visión que yo mire encuentro una estrella, y si en cada línea de visión encuentro una estrella, eso significa que la temperatura digamos, de la Tierra sería equivalente a la temperatura sobre la superficie de una estrella. ¿Por qué? Porque si la Tierra es un objeto que está iluminado por estrellas desde todas direcciones, pues sería como si tuviéramos digamos, la temperatura equivalente a recibir la luz de todas las estrellas al tiempo. Y eso no es así por diversas razones, pero la principal de las cuales, o digamos, lo que principalmente nos dice sobre el universo es que, por un lado, el universo no puede ser tan infinitamente grande, y por otro lado no puede estar quieto, ¿sí? Entonces eso implica que si el universo no es infinitamente grande, significa que en algún momento tuvo que haber tenido una edad inicial, y por eso se plantea que eso apoya, que el universo tiene una edad finita. ¿Listo? O sea, que no ha habido tiempo para que haya habido... O sea, a ver, eso no habla de la expansión del universo, simplemente habla de que no ha habido tiempo para que todo el universo se pueble de estrellas. Eso es lo que quiere decir eso. Bueno. El segundo punto es la expansión de Hubble, que ya la hemos mencionado bastante, donde hablamos de un corrimiento al rojo que queda definido de esta manera por medio de esta fórmula, comparando la longitud de onda observada respecto a la longitud de onda que emitió alguna galaxia por allá en la porra, y si podemos medir la distancia y la podemos comparar con la velocidad, con el espectro, entonces vamos a llegar a la ley de Hubble, que me dice que un objeto entre más lejos está, más rápido veo que se está moviendo, pero eso aplica además para cualquier punto dentro del universo, Entonces, si yo observo la expansión del universo, o sea, me imagino, puedo echar para adelante la película, como lo decíamos la vez pasada, y decir, ok, todo se está alejando. Pero también puedo echar la película para atrás y decir, todo se está acercando. Cuando digo todo se está acercando, fíjense que no digo todo se está acercando al mismo punto, porque eso me llevaría a pensar, ok, es un punto dentro de la expansión. No, todo se está acercando. En todas direcciones todo se está acercando si echamos la película de para atrás. Así como si alejamos, si ponemos la película de para adelante, todo se está alejando. ¿De dónde? No hay ningún punto de referencia. Todo se está alejando hasta ahí. Desde mi punto de vista todo se está alejando de mí, pero todo se está alejando mutuamente. Entonces eso me lleva a pensar que tuvo que haber habido un origen común. ¿Sí? Porque si echamos para atrás la película, pues todas las galaxias, todos los objetos en algún punto tuvieron que haber estado concentrados. En algún punto, o sea, en algún momento, tuvieron que haber estado concentrados. Tuvieron que haber estado en contacto. Bueno, otra cuestión que es importante respecto a un origen común, o más que un origen común, un origen caliente para el universo, se refiere a algo que es la nucleosíntesis primordial. Y es que al inicio del universo, pues se formó el hidrógeno y se formó el helio. En las primeras épocas del universo, cuando estaba todavía muy caliente, cuando teníamos un plasma muy caliente de protones, de electrones, en ese momento se formó el hidrógeno y el helio. Y el helio es clave aquí, súper clave, porque nosotros encontramos una abundancia de helio en el universo que no puede ser explicada simplemente porque ha sido quemado, o más bien ha sido el producto de quemar hidrógeno en el núcleo de las estrellas. O sea, si el universo originalmente es 100% hidrógeno y formo estrellas a partir de hidrógeno, y dentro del núcleo de las estrellas estoy quemando hidrógeno y lo convierto en helio, y espero toda la edad del universo, que la conozco por otros métodos, por el método de la expansión de Hubble, por ejemplo, entonces no da cuenta de todo el helio que hay actualmente en el universo, porque de la materia que hay visible en el universo, en masa, una cuarta parte es helio. ¿Sí? Y eso es súper importante, porque si ese helio hubiera sido creado en el interior de estrellas, no sería tanto, sería muchísimo menos. Eso significa que ese helio que vemos actualmente en el universo es primordial. Eso significa que fue creado cuando el universo estaba joven. Y entonces, efectivamente, digamos, la propuesta es, bueno, ¿de dónde sale todo ese helio? No sabemos. Por lo tanto, se tuvo que haber creado en el origen del universo. Y entonces ponemos nuestros telescopios, los apuntamos los apuntamos de manera de que tratamos de recoger señales de la composición química del universo primario,
Y lo que vamos a encontrar es que efectivamente estas ideas sobre que el universo fue muy caliente originalmente y por esa razón hubo fusión de hidrógeno en helio, y de ahí viene el helio, o la mayoría o una gran parte del helio que vemos actualmente. Lo vemos a partir de observaciones, por ejemplo estas son diferentes líneas de absorción de helio, están un poquito anchas, pero son líneas de absorción del helio, ¿sí? Comparado con un espectro también digamos, el espectro que nos viene de un cuásar cuya luz pasa a través de una nube intergaláctica, y encontramos un montón de helio en esa nube intergaláctica. Y esto va a ser importantísimo porque, claro, si es un cuásar bastante lejano, o sea, creado pues cuando el universo estaba relativamente joven, y está pasando a través de una nube intergaláctica, de materia intergaláctica, y esa nube de materia intergaláctica pues tuvo que haber sido un remanente del Big Bang, o sea, del origen del universo. Y entonces vemos que la luz del cuásar, al pasar por esa nube intergaláctica, es absorbida por helio en esa nube intergaláctica. Y si es una nube intergaláctica, ese helio no pudo haber salido de ningún otro lado, sino del Big Bang. O sea, tuvo que haber sido creado en el momento del Big Bang. No ha habido tiempo suficiente para que el helio haya llegado a esa nube. No. El helio formado en el núcleo de estrella. No ha habido tiempo. O sea, tuvo que haber sido creado junto con el hidrógeno, o por lo menos un tiempo cercano a cuando se creó el hidrógeno. Entonces eso nos hace creer que el universo originalmente estaba muy muy caliente, si no, no se formaría todo el helio que vemos ahora. Y no encontraríamos helio cuando el universo estaba joven. O sea, miramos hacia el universo joven, vemos mucho más helio del que daría cuenta la sola fusión nuclear en el interior de las estrellas. Bueno, el cuarto punto es el fondo de radiación de microondas, ya lo hemos mencionado, que en todas direcciones donde yo mire hay una emisión de cualquier punto del cielo que me mide una temperatura de 2.7 Kelvin. ¿Listo? 2.73 Kelvin, que fue descubierto en 1965. Y es un eco del Big Bang porque cuando se toma el espectro completo de esta emisión, se encuentra que es perfectamente térmico. O sea, como si fuera, como emite, por ejemplo, una estrella, que sabemos que emite más a ciertas longitudes de onda que otras, por ejemplo, con la fórmula de Wien, pero en general va a seguir esta forma de emisión que llamamos de cuerpo negro, pero para una temperatura de 2.73 Kelvin. Y es el mejor cuerpo negro, o sea, el cuerpo negro que se parece más a como debería ser la teoría, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo es el eco digamos, la luz que nos llega de cuando el universo era muy caliente y muy denso. Solo que esa radiación, como cualquier otra radiación que venga del universo primordial, está absolutamente corrida hacia el rojo. Entonces yo lo que puedo hacer es descorrerla para ver a qué temperatura estaba el universo cuando fue emitida esa luz. Obviamente ya se ha expandido tanto pues que se ha corrido al rojo muchísimo esa emisión. Pero si echo para atrás y entonces miro a qué temperatura fue emitida esa luz originalmente, me voy a dar cuenta que fueron 3000 Kelvin. ¿Listo? A un Z altísimo, un Z que es el corrimiento al rojo que acabamos de mirar, un Z altísimo, cuando el universo apenas tenía 380.000 años de haber ocurrido el Big Bang. Entonces, a 380.000 años de tener el Big Bang, todo el universo estaba a una temperatura de 3000 Kelvin. O sea, muy caliente y pues absurdamente denso, porque era toda la materia del universo muy condensada. Entonces esto también nos hace pensar no solo un origen común en cuanto a que todo el universo en algún momento estuvo en contacto térmico, porque en todas direcciones mide la misma temperatura, sino que además estuvo muy caliente en ese momento. ¿Listo? Entonces, más prueba para un Big Bang caliente. ¿Listo? Fíjense que yo trato de evitar el término explosión, aunque Big Bang en inglés o en español significa una gran explosión. Yo trato de no utilizar gran explosión porque, digamos, da un contexto erróneo. Big Bang es simplemente como llamamos actualmente, y ya se quedó así, como llamamos al inicio del universo. Pero en sí mismo no fue una gran explosión, ¿sí? Fue un evento donde toda la materia y energía y contenido, en general energético del universo, partió a partir de una singularidad, un único punto, y ese único punto
después fue ampliándose y la materia y todo el contenido de energía del universo se fue ampliando dentro de sí mismo hasta llegar a lo que tenemos ahora. Pero explosión explosional. Y lo que pasa es que en ese momento, los primeros momentos después de la singularidad, de ese punto singular único a partir del cual aparece todo el universo, a partir de ahí es que nosotros podemos decir, no, es que claro, toda la materia, todo el contenido energético del universo estaba tan compacto que tenía que ser muy caliente. ¿Sí? Y se va enfriando, entonces digamos eso lo hace a uno pensar un poco en una explosión, pero no es una explosión realmente como ocurre en nuestra vida cotidiana, es algo que está quieto y de pronto ¡pum! Y después baja la cantidad de energía. Para el universo eso no fue así, entonces no podemos hablar de una explosión, o sea, el universo ha estado de absolutamente caliente, de singularmente caliente, a cada vez menos. ¿Sí? O sea, es como si hubiéramos cogido la explosión, pero únicamente en la parte más caliente de la explosión, para abajo. Realmente no es una buena analogía. Entonces vamos a usar el término Big Bang y los astrónomos lo vamos a usar mucho, pero realmente no estamos hablando de ninguna gran explosión como tal. ¿Okay? Simplemente que el universo tuvo una fase, ha tenido varias fases de expansión y durante las primeras fases estuvo muy caliente. Bueno, entonces este es el espectro de emisión, longitud de onda. Esto es intensidad. El cuerpo negro, como se dice a un objeto que sigue esta fórmula, que me dice cuál es la intensidad o el brillo que se emite a cierta frecuencia, dependiendo obviamente de la frecuencia de emisión y la temperatura. Sí, esto ya lo hemos hablado en términos de las estrellas, pero esto también es válido para muy bajas temperaturas. Entonces, si yo me voy a 2.7 Kelvin y yo ajusto esa emisión, yo me voy a dar cuenta que el fondo de radiación de microondas se comporta perfectamente como predice la teoría cuántica, porque esto sale a partir de la teoría cuántica, es a partir de las ideas de Planck. ¿Listo? Entonces, con la primera medición precisa de esa forma, no solo de la temperatura, sino la forma, el perfil de emisión, dependiendo de la longitud de onda, se obtuvo con el telescopio espacial COBE, que tenía un instrumento adicional que se llama DIRBE, que midió la temperatura y el perfil de emisión de cuerpo negro de la radiación de fondo de microondas, lo que valió pues un premio Nobel de Física. Bueno, es importante tener en cuenta que como esto está ocurriendo en ondas de radio, ¿no? Este fondo de microondas, este fondo cósmico de microondas está ocurriendo en ondas de radio, lo estamos recibiendo en ondas de radio, aproximadamente el 1% del ruido blanco que recibimos, por ejemplo, de un televisor, viene de ahí, ¿sí? Porque la atmósfera es muy transparente a esos fotones. Entonces, como nos está llegando esa luz de todas partes del universo, en todas direcciones, bueno, realmente es desde arriba porque no atraviesan la Tierra digamos, de abajo para arriba, digamos. Desde la atmósfera sí nos están entrando. Entonces lo estamos recibiendo. Pero como son ondas de radio de muy baja energía, pues obviamente no le hacen daño a nadie. A ver, continuemos. Entonces cuando observamos el cielo a longitudes de onda de microondas, eso es lo que encontramos. Lo que encontramos es un brillo que cubre todo el cielo, ¿cierto? Pero resulta que si yo me llevo un satélite, un telescopio espacial, que pueda detectar como las pequeñas cambios en temperatura, son pequeños, son apenas una parte en 1000 o 2 partes en 1000, si mucho, ¿de qué? No, de hecho menos de una parte en 1000 de la temperatura medida aquí atrás, ¿no? De esta medida, temperatura exacta de esta fórmula. Yo me doy cuenta que van a haber unas pequeñas fluctuaciones. ¿Sí? Esas pequeñas fluctuaciones van a ser súper importantes también para nuestro entendimiento del universo a gran escala y de cuando el universo era joven. Porque implica que a pesar de que sí todo el universo estuvo en contacto térmico, en algún momento algunas regiones se separaron un poco. ¿Sí? Cuando el universo estaba muy joven. ¿Sí? Y unas están un poco más calientes y otras más frías. ¿Sí? Es como si se hubiera coagulado un poquito el universo, como si hubiera quedado un poco congelada en ese momento
diferentes regiones del universo, porque no quedaron todas exactamente a la misma temperatura, sino que hay pequeñas diferencias. O sea, a grandes rasgos sí están a la misma temperatura, sí, pero después de que todo estuvo a cierta temperatura, ya después hubo pequeñas desviaciones y una región tenía cierta temperatura y otra al lado tenía otra diferente, ¿sí? Lo cual mostraba que ya se desconectaron esas regiones, que eso es algo que mencionamos la vez pasada. ¿Listo? Y aunque no lo parezca, esto nos da una demostración adicional de cómo es esta historia del Big Bang, ¿sí? Porque entonces, donde nosotros vemos regiones más frías y más calientes, ahora, si nosotros superponemos eso superponemos a eso las primeras galaxias, vamos a ver que las primeras galaxias y la primera estructura se formó justo en los parches calientes, en los parches que están en los pedacitos que están más calientes, lo más rojito, ahí también vamos a estar formando las primeras estructuras, ¿sí? Entonces justo en las partes que yo fui separando, o sea, es como tener el universo y yo estirarlo muchísimo, y al estirarlo muchísimo, entonces diferentes partes se quedan como agrupaditas, como si cojo una masa de una pizza y la estiro, y entonces obviamente se puede fragmentar, entonces me quedaría con diferentes pedacitos, y que cada pedacito de universo, ahí voy a formar las partes más densas, más calientes, voy a formar mis primeras estructuras. Entonces, claro, a medida que se han enviado telescopios espaciales más sensibles y con mejor resolución espacial, entonces, por ejemplo, pasamos de COBE, vean lo que nos mostraba COBE sobre el fondo de radiación de microondas, pues sí, algunas variaciones, pero realmente no mucho, pero ya después de WMAP y más recientemente Planck nos muestran ya esas variaciones con muchísimo más detalle. O sea, en esta parte del universo, hacia allá vemos más caliente y hacia allá vemos un poquito más frío, hacia allá un poquito más caliente, un poquito más frío, como muy mezcladitas estas regiones calientes y frías. Entonces estas pequeñas fluctuaciones de temperatura corresponden a regiones con diferente densidad. Y las regiones de más densidad, entonces como lo llaman aquí, son las semillas de donde se van a formar las estructuras más adelante. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo nos damos cuenta de cómo se fueron distribuyendo, o qué más evidencia tenemos para cómo se distribuyeron estas estructuras? En este video vamos a mirar algo que se conoce como oscilaciones acústicas de bariones. Acústicas se refiere pues a ondas acústicas, a ondas de presión, ¿sí? Entonces, si tenemos lugares un poco más densos, se pueden, digamos, expandir hacia afuera esas ondas, ¿no? Como si fuera una piedrita en un lago, se expanden, y entonces donde esas ondas se encuentran unas con otras, ahí vamos a tener máximos también de densidad de energía, y ahí posiblemente vamos a encontrar más estructuras, ¿sí? Ahí en esas regiones voy a tener más galaxias, vamos a tener galaxias que están vamos a tener cúmulos de galaxias. Entonces eso no es fácil darnos cuenta de eso, pero tenemos algoritmos muy buenos que nos dan cuenta de, bueno, miremos la separación en promedio de cualquier par de galaxias en el universo primario, y si hacemos eso muchas veces nos vamos a dar cuenta que no van a estar uniformemente distribuidas, sino que van a estar distribuidas como si hubieran tenido origen en la superposición de estas ondas acústicas. Entonces se dieron estas ondas acústicas en el universo primario y después al estirar el universo esas ondas quedan como implantadas ahí, ¿cierto? Sobre la estructura misma del espacio. ¿Listo? Y eso se llama, de nuevo, oscilaciones acústicas de bariones. Bariones, recuerden, es la materia visible. A ver, continuemos. Entonces, esas oscilaciones, digamos, las podemos detectar en un mapa galáctico, por ejemplo, de hace 3.800 millones de años, de hace 5.500 millones de años, y vamos a poder rastrearlo hacia atrás en el tiempo a estas pequeñas fluctuaciones que les decía, que fueron formadas, que fueron, digamos, impresas sobre el fondo de radiación de microondas. O sea, en el fondo de radiación de microondas también están las señales de esas oscilaciones esas oscilaciones acústicas de bariones, ¿sí? Entonces de esa manera podemos rastrear cómo se distribuye la materia
en el universo. Desde ese momento hasta ahora. Ya ahora pues, digamos, ya no se nota tanto, pero podemos rastrear hacia atrás cuando el universo estaba joven. Podemos rastrear esto muy bien. Bueno. Número 5 en evidencia, en el top 5 de evidencias del Big Bang. No, el número 5 es que el universo o sea, entre más hacia atrás miramos en el tiempo, o sea, entre más lejos miramos, el universo vemos que cambia, es diferente. Y la primera versión, digamos, de este análisis la hicimos con los cuásares. Y es que el número de cuásares que encontramos en el universo cercano no es el mismo que en el universo lejano. Por lo tanto, había más cuásares antes que ahora. Nos damos cuenta que antes había más cuásares y si echamos de para atrás en el tiempo nos damos cuenta que entre más lejos miramos, sube el número de cuásares hasta que después baja otra vez. Hasta que ya no tenemos cuásares porque ya no hay galaxias. ¿Sí? O sea, entre más galaxias hay más cuásares, pero a medida que el universo se va expandiendo más y más y más, ya los cuásares son menos comunes. ¿Sí? Recordemos que los cuásares vienen de cuando yo tengo materia alrededor de un agujero negro supermasivo. Si el agujero negro supermasivo está solito porque no hay materia que llegue ahí, no hay cuásar. Y eso es lo que está pasando en el universo actual, o sea, en nuestro universo cercano, casi no hay cuásares, porque ya la mayoría, o sea, digamos, ya no hay como parches de gas por ahí flotando, parches de materia por ahí flotando, golpeando cerca algún agujero negro supermasivo. O sea, los hay, no es que no los haya, pero es muchísimo menos común que cuando la materia, digamos, todavía no estaba cuajada, por así decirlo. Listo, entonces entre yo más hacia atrás miro en el universo, me doy cuenta que la apariencia misma del universo cambia. Entonces eso nos muestra pues un universo que está evolucionando. ¿Listo? Estas son por ejemplo galaxias en el campo ultraprofundo del Hubble. ¿Listo? Entonces nos vamos a, esto ya lo vimos alguna vez, pero nos damos cuenta entonces de la cantidad de cuásares y de cómo son las galaxias y cómo galaxias por ejemplo que están fusionándose para crecer en el universo primario, ¿no? O sea, estamos viendo en vivo, un poquito, en vivo no, unos 10 mil millones de años de diferido, pero lo estamos viendo. O sea, lo estamos viendo antes que cualquier otro evento que ocurra allá, digamos, en esta galaxia. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en esta imagen vemos galaxias que se están mezclando, que se están uniendo en un cúmulo muy lejano. Ese es uno de los cúmulos más distantes que hemos descubierto. Hace 10 mil millones de años. O sea, de verdad el universo estaba bien, bien joven ahí. Y estamos encontrando, entonces, una cantidad de formas caóticas aquí, azules, ¿no? Rojas y todas estas colas así de gas azul, ¿no? Que son muchas galaxias entonces uniéndose al mismo tiempo. O sea, las primeras galaxias pequeñas uniéndose para convertirse en galaxias ya más grandes. ¿Listo? Posiblemente ahí es donde se dan estos picos de formación estelar, de donde comienzan a salir entonces más adelante todos los elementos más pesados gracias a esa formación estelar. Bueno, todo lo que ya viene más de la historia de las galaxias hasta ahora. ¿Listo? Pero bueno, entonces estas son las 5 principales, o bueno, digamos un resumen de las 5 principales evidencias para el Big Bang. La paradoja de Olbers, que nos dice que si el universo no está infinitamente lleno de estrellas es porque el universo tiene una edad limitada, ¿sí? Porque no ha habido tiempo de que todo el universo haya estrellas. Segundo, la expansión de Hubble, que es una expansión uniforme con una relación distancia-velocidad que es constante porque es una línea recta. Se relaciona la velocidad con la distancia por medio de este parámetro que se llama el parámetro de Hubble, ¿sí? Que es aproximadamente constante. Ya después vamos a ver que eso no es tan así, pero es aproximadamente constante. Nos dice que si hay una expansión uniforme significa que echando para atrás pues tuvo que haber habido un origen común. Además, lo de la nucleosíntesis primordial, la explicación de por qué el helio es tan abundante, ¿sí? Eso solo puede ser explicado, y de hecho los varios elementos ligeros que hay en el universo solo se puede explicar su abundancia si fueron creados al puro principio del universo, cuando el universo estaba muy caliente, ¿sí? O más bien le da la razón a que pensemos que el universo estaba muy caliente originalmente.
Adicionalmente, el fondo de radiación de microondas, con todas las evidencias que vienen ahí, o sea, con todo lo que tiene que ver con formación de estructura que podemos darnos cuenta y contrastar contra el fondo de radiación de microondas. Y además, pues, que las galaxias se ven diferentes a medida que yo voy echando hacia atrás el tiempo, o sea, entre más lejos yo esté mirando. Bueno, yo creo que dejemos así por hoy. Esas son solo las principales evidencias, un poco para complementar el video anterior.